Estimado profesor de matemáticas Javier Salas, presente cuestionario que le vamos a realizar es solamente para fines académicos y se trata sobre el pensamiento métrico y los sistemas de medida. Primera parte, conocimientos y creencias. Pregunta 1.1. ¿Qué entiende usted por pensamiento métrico y sistema de medidas? Bueno, pues el pensamiento métrico, desde mi punto de vista, es el que se centra en calcular las dimensiones en cuanto a distancia, medida y todo lo que se puede medir en el espacio. Es muy alusivo a su nombre, métrico, medidas y sistemas de medidas, básicamente. Pregunta 1.2. ¿Qué sistema de unidades usa para trabajar en sus clases? Pues generalmente lo que más se utiliza es el metro. El metro para se introduzcan en lo que es el campo de los centímetros, pulgadas y esas cosas, es lo que más básicamente trabaja. Pregunta 1.3. ¿Qué conceptos de medición y sistema métrico consideran más desafiantes de aprender? En cuanto al movimiento y el desplazamiento que realiza un objeto en desplazamiento del tiempo y relacionarlo con el espacio. ¿Qué crees que causa esta dificultad y cómo podrías abordarlo pedagógicamente? Básicamente este tipo de ejercicios serían mucho más fáciles llevarlos a cabo mediante experiencias, colocarlos a moverse, mover obstáculos, qué tanto se mueve el obstáculo, la distancia en la que se desplazó, dónde estaba, básicamente eso. Pregunta 1.4. ¿Qué diferencias puede establecer entre lo métrico y lo geométrico? Bueno, como lo métrico, como te lo dije anteriormente, pues es el que se encarga de las medidas en el espacio y sistemas de mediciones, mientras que el geométrico se encarga de estudiar las figuras y sus estructuras. Pregunta 1.5. ¿Qué aspectos son coincidentes o comunes entre lo geométrico y lo métrico? Pues los lados. Las figuras tienen lados, los cuales se hacen mediciones y eso se parte de su estructura. Mientras que en el métrico, pues, como te dije, se encarga de hacer las mediciones, lo cual es fundamental también en la geometría para conocer ciertos aspectos de la figura. Pregunta 1.6. Según su criterio, ¿qué se debe enseñar y aprender en el contexto del pensamiento métrico y los sistemas de medidas? Todo relacionado con medidas. Cualquier sistema de medida, cualquier sistema de medición debe ser involucrado en este procedimiento. Parte 2. Sobre la enseñanza y el aprendizaje. Pregunta 2.1. ¿Qué se está enseñando de lo métrico, según los planes instruccionales? Pues básicamente medidas, kilómetros, centímetros, pulgadas, un poco de conversiones en unidades y problemas de la vida cotidiana, en los que se debe implementar la medición de cierta cantidad de medidas, valga la redundancia. Bueno, pregunta 2.2. ¿Cómo se aborda metodológicamente lo métrico en sus cursos? Básicamente, pues lo que hago es que llevo estos problemas a la vida cotidiana en la que ellos se enfrentan a diario, ¿okay? Y así los relaciono directamente con ellos mismos y se sienten relacionados y de igual manera están entendiendo que lo que están estudiando, pues sí les sirve. Pregunta 2.3. ¿En qué consisten las actividades o tareas que usan para trabajar lo métrico? ¿Puedes dar ejemplos? Vale, un ejemplo. La actividad básicamente es como en el salón, ¿vale? Entonces en el salón sabemos que tiene 40 baldosas. Entonces, uno por al menos 10 baldosas, ¿cuánto iría recorriendo en centímetros, sabiendo que cada baldosa tiene 32 centímetros? Pregunta 2.4. ¿Cuáles son las principales dificultades y fortalezas que tienes para enseñar lo métrico? Pues a veces vienen con conceptos errados y no entienden que fácilmente las conversiones de medida. Se equivocan mucho, a veces piensan que en un centímetro hay 10 metros. Entonces hay que reforzar mucho esa parte de la conversión de medida, que ellos entiendan que hay magnitudes mucho más grandes que otras. Vale, y la fortaleza en la enseñanza de esta es pues que
siempre he encontrado formas de explicar estos temas con objetos del mismo salón, con objetos que ellos se ven diario y pues como se logran relacionar, logran comprender fácilmente. ¿Okay? Entonces, como por ejemplo, si les digo que un lapicero mide 1 centímetro, o sea, detallando el ejemplo, un lapicero vale 3 centímetros, ¿cuántos lapiceros podría meter en 30 centímetros? Que es lo que equivale a 0.3 metros. Pregunta 2.5. ¿Cuáles son las principales dificultades y fortalezas que observan los estudiantes al aprender sobre lo métrico? Una de las mayores dificultades que tienen los estudiantes al momento de aprender temas relacionados con el pensamiento métrico, pues como ya he hecho varias redundancias hacia ello, es la comprensión de unidades. Como antes mencionado, ellos tienden mucho a confundir y no relacionan directamente qué magnitud es más grande que otra. Y pues esto también, al igual que lo que es la conceptualización abstracta, entender que son representaciones de magnitudes, eso lo hace muy relevante. Y pues eso, el uso de decimales también, algunos vienen con un déficit y para manejar las conversiones y todo este tipo de cosas, pues se necesita tener conocimiento sobre los decimales. Y pues muchos no están muy familiarizados con ellos. Pues los pros es que dentro de ellos pues atienden a los que más saben, pues se relacionan con los que menos saben y les ayudan a progresar. Eso es un aspecto muy positivo, que es algo que hago incluir, utilizar a los que saben más y los utilizo como inclusión hacia los demás. Otro pro es la representación y la visualización que ellos tienen en el salón, porque todos los ejemplos que doy y las cosas que hago, pues las hago con el salón y ellos logran asimilar más fácilmente. Pregunta 2.6. ¿Qué acciones realiza para minimizar las dificultades de los estudiantes en el aprendizaje de lo métrico? Pues eso mismo que ahora mismo acabo de decir. Cuando por lo general en un salón siempre hay estudiantes que destacan un poco más que otros. Entonces, para ayudar con el mejoramiento de ellos, creo focos en el salón, focos de estudiantes donde asigno a un estudiante a que todos entre ellos socialicen y logren ayudarse mutuamente, se relacionen a sí mismos. Luego hacemos una socialización entre todos y construimos conceptos. Ok, pregunta 2.7. ¿Cómo es el proceso de retroalimentación de los estudiantes sobre su comprensión de la medición y el sistema métrico? Vale, la retroalimentación. Para ello, pues les pregunto a sí mismo. Les digo que se hagan preguntas a sí mismos e intenten resolverlas. Preguntas sobre los temas que ya vieron. O simplemente si tienen alguna duda, pues primero antes de resolvérselas yo hago que se la pregunten a sí mismos y que busquen métodos de cómo resolverlo mediante lo que ya vimos. A eso hace que el estudiante se vea forzado a recordar lo que haya visto para intentar resolver problemas actuales con métodos anteriores. Bueno, materiales y recursos para enseñar. Estas dos últimas preguntas, las 3.1 y 3.2, se las voy a hacer en una. Usted consigue ya elaborado, construye o adapta los materiales que emplea para enseñar en lo métrico. Por lo general utilizo materiales ya hechos, como lo son el metro, que es el que más utilizo, la unidad de medida que más utilizo para enseñar conversiones y el pensamiento métrico. Pero más sin embargo, algunas veces me he visto con necesidad de improvisar mediante cuerdas o mediante tomando el hilo de un boom como referencia para hacer cierto tipo de actividades. Pero por lo general sí los consigo hechos.